¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a Dicen que Dicen. Hoy comenzamos a compartir una de las últimas ediciones de este 2018, ya sin Alberto Lutuf, que está en su merecido descanso. Hoy vamos a hablar, o nos recibe, Diego Cabot, el periodista que realizó la investigación más importante en la historia de la corrupción de la Argentina. Es la causa de los cuadernos, o la que dio origen. Nos va a hablar de cómo se gestó y cómo es la trama secreta del mecanismo de pagos ilegales más grande de los últimos años. Son 36.000 millones de dólares en efectivo, 112 funcionarios y empresarios mencionados, 43 compañías involucradas en 10 años de recaudación ilegal. Con Diego Cabot vamos a hacer esta edición después de la presentación. Auspician este programa Grupo Asegurador La Segunda. Municipalidad de Rosario. Helados La Montevideana, un helado que alimenta. Sport 78, Rosarino por deporte. Un banco diferente. Banco Hipotecario. Y decíamos que el periodista Diego Cabot estaba presentando su último libro, Los Cuadernos, cómo fue la investigación secreta del caso de corrupción más importante de la Argentina. Y para saber un poco más, Diego está en contacto con nosotros. Diego, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Hernán? ¿Cómo andás? Bueno, la investigación fue un boom que sacudió a la política, a los empresarios, a la justicia, a la sociedad en su conjunto. ¿Qué sentís vos al mirar atrás y recordar el momento en que recibiste esa información súper valiosa, el tiempo que debiste permanecer sin escribir una sola línea? ¿Cómo lo recordás mirando para atrás? Bueno, varias cosas. La primera es cansancio, porque la verdad que fue un año tremendamente intenso, pero también, digamos, cierta sensación de que al menos, digamos, hicimos algo o hice algo que generó algún tipo de efecto en una sociedad que está en algún punto anestesiada por la corrupción, ¿no? Entonces, intentar con una investigación periodística que finalmente es corroborada por la justicia, de modificar alguna cosa o algo, el curso de las cosas, el devenir de una Argentina relativamente, como te digo, a veces poco, digamos, poco permeable a grandes cosas que han sucedido, siempre te genera satisfacción, ¿no? Sin embargo, obviamente que lo vivo como con una responsabilidad enorme, porque hay gente que está la libertad de por medio de mucha gente, ¿no? No te olvides que hay alrededor de 50, casi 60 procesados, imputados por asociación ilícita y por haber pagado coimas y demás, y como te digo, está su libertad en juego y eso tampoco me genera, digamos, demasiada alegría, ¿no? Ahora, vos decías bien que hay procesados, hay empresarios arrepentidos, hay exfuncionarios involucrados. ¿Crees que esto tiene un límite o quedan muchos pesos pesados por caer? No, yo creo que quedan, digamos, hay varias líneas de investigación que se están siguiendo y que tienen que ver con, por así decirlo, la prueba o los testimonios, las declaraciones que han dado los propios implicados, ¿no? O sea, no te olvides que esos 50 más o menos imputados, la gran mayoría, no todos, por los exfuncionarios no lo han hecho, pero la gran mayoría han declarado y han aportado elementos a la causa y a partir de eso se abren otras investigaciones. Entonces yo creo que todavía quedan cosas por aparecer importantes, ¿no? Por ejemplo, toda la cuestión de la trama del dinero, dónde está y cómo se sacó de la Argentina, si es que se sacó, cómo se hizo, toda esa estructura todavía no está muy avanzada, ¿no? Y lo que queda claramente es empezar a pensar cómo van a ser estos empresarios y exfuncionarios para, digamos, tratar de resarcir por el daño que hicieron, ¿no? Que es otro tema que creo yo que se tiene que empezar a debatir. ¿Qué queremos nosotros como sociedad, ¿no? Que esta gente resarza por el daño que hizo. Bueno, hay que empezar a pensar patrimonialmente entonces. Claro, ya te voy a preguntar sobre eso, pero antes te quiero hablar de la financiación de los partidos políticos. Siempre se dijo que es poco transparente. ¿El mecanismo de los cuadernos abarcaba solo financiación de campañas o iba un poco más allá, a los bolsillos personales? ¿Qué fue lo que viste vos? No, yo creo que la campaña es una excusa hermosa que encontraron unos y otros
Pero esto va mucho más allá. La obra pública, digamos, como herramienta para financia básicamente a la política, que no es lo mismo que financiar una campaña política, ¿no? Que tiene un tiempo determinado, una acción determinada y si querés un costo determinado, ¿no? Si fuésemos transparentes lo tendría. Entonces, eso es una cosa, te diría, relativamente menor. Esta causa lo que hace es interpela básicamente a la política, por eso les cuesta tanto a la política, porque interpela la forma de vida, interpela, digamos, la forma, como te digo, la forma de vida de los políticos que no pueden, de gran parte de la política argentina, incluso en las provincias, esto va mucho más allá de la nación, las provincias, los municipios que no pueden justificar, digamos, su estilo de vida, ¿no? O sea, yo una vez siempre me acuerdo que hablaba con un diputado y le decía, vos no podés justificar la ropa que tenés puesto con el sueldo que tenés. No te digo la casa que tenés en no sé dónde o el plazo fijo que tendrás, andás a saber dónde. La ropa que tenés puesta no la podés justificar con los ingresos que tenés, ¿no? Lo que él tenía puesto entre relojes, desde la cabeza a la punta de los pies, tenía puesto unos cuantos miles de dólares que no puede justificar con sus ingresos, ¿no? Entonces esta causa interpela eso, interpela esa forma de vida de la política que se financió toda la vida con dinero negro, digamos, y que generó muchos funcionarios de todo tipo de nivel, como te digo, municipal, provincial, nacional, obviamente, que no pueden justificar su ritmo de vida, ¿no? Entonces, por eso es tan dura para la política esta causa, mucho más allá de la campaña política, que como te digo, si querés tiene un tiempo, un costo y una duración determinada. Claro, y dura para la política, pero hay una ola de empresarios que son arrepentidos de distintos rubros y lo que siguen son las indagatorias a los hombres del transporte. ¿Crees que en ese rubro tan vinculado a Jaime puede haber quiebres importantes? Bueno, ya lo hubo, ¿no? O sea, Roggio, por ejemplo, Romero, el de MEPA, que es el dueño de la hidrovía, digamos, tan conocida en el litoral nuestro, el dueño de la concesión de la hidrovía, él ya, digamos, confesó que pagó por un decreto para que se le extienda el tiempo y que pagó, también devolvió plata de los subsidios que recibía por los ferrocarriles. Entonces, claramente ya es un área que está ya con confesos, ¿no? O sea, todavía los que nos han confesado son los colectiveros, que todavía se mantienen como un núcleo bastante pétreo y también hicieron enormes negocios, ¿no? El mundo de los colectivos con los subsidios. De hecho, hay varios empresarios muy conocidos, incluso muchos de Santa Fe, el litoral, que han tenido crecimientos enormes en los años kirchneristas gracias a los subsidios muy discrecionales que se repartían. Entonces, ese todavía es un área que no se han quebrado. Ahí, en los transportes de colectivos, ya va a suceder. Digamos, solo falta que alguno quede detenido para que los demás, digamos, caminen a contar lo que hicieron. Pero ya en el transporte ferroviario y si querés, en el transporte de la hidrovía, ya hay confesos, ¿no? Que dijeron efectivamente que pagaban o que devolvían dinero. Sí, y hablando de peces gordos, hace poco fue procesado Paolo Roca, tal vez un símbolo. ¿Hay un antes y un después de eso? Bueno, obviamente es un símbolo porque él es un símbolo dentro de los empresarios. Entonces que quede procesado en una causa por asociación ilícita, claramente es uno de los mojones de la causa, ¿no? Y además había muchas especulaciones respecto de que sí, de que no, que fíjate todo sí, pero Paolo Roca no. Bueno, finalmente hasta esa especulación también se cayó porque también quedó procesado y quedó embargado por $100 millones. 4.000 millones de pesos en realidad, más que $100 millones, y con, digamos, con un futuro empresario relativamente incierto, ¿no? Porque hay que ver qué pasa con su vida corporativa de ahora en más. No te olvides que es una empresa que está procesada acá, pero que cotiza en Estados Unidos, ¿no? Y ahí son muy rígidos con este tipo de conductas corporativas, si querés, ¿no? Así que hay que ver cuál es también el costo que le termina saliendo a Roca o a Techín, en realidad, en los otros mercados esta causa, pero sin duda que es un símbolo, ¿no? Es el personaje más importante de la industria de la Argentina, lejos, en los últimos años, el que ha construido básicamente un imperio desde la Argentina y con pie en Argentina y Italia, compite con los grandes del mundo, y además es una empresa que tiene como un CEO, que en este caso es Paolo Roca, como muy, muy presente, no es un CEO, te diría, formal, ¿no? Es un CEO que tiene mucha injerencia en la compañía, mucha injerencia en la compañía. Diego, vos antes hablabas del patrimonio
Y bueno, aparecen los bolsos de López, conocido, una imagen muy conocida, los cuadernos de Centeno, aparecen Baratti y Muñoz. ¿Crees que se puede recuperar algo de todo ese dinero? Yo creo que sí, digamos, hay herramientas jurídicas para que se pueda recuperar. Lo encuentres o no lo encuentres, el Estado podría estimar el daño que se causó y será un problema de los empresarios o de los exfuncionarios cómo lo pagan, ¿no? Podrías ir ahí, si estableces un monto, podés ir a decomisarle los bienes. No te olvides que hay mucho en bienes, mucho en bienes que está puesto en diferentes lugares. De hecho, por ejemplo, una de las líneas de investigación de la justicia son estos famosos inmuebles en Estados Unidos, donde hay entre 70 y 90 o 100, dicen algunos, millones de dólares en propiedades a nombre de testaferros cercanos a quien fue Daniel Muñoz, el secretario de los Kirchner, ahora manejada ese dinero por su viuda, ¿no? Y con un grupo de testaferros. Entonces, yo creo que sí, que va camino a eso y que el debate sobre resarcir a la sociedad respecto del daño que causaron todavía no empezó y me parece que va a ser determinante. Y eso posiblemente termine finalmente por generar ingresos para el Estado en algún punto, consecuencias de los daños que le causaron en otro momento, porque no te olvides que los funcionarios se llevaban su parte, pero los empresarios también hicieron grandes negocios, ¿no? Y todo a costa del fisco. Es una historia apasionante y que seguramente tiene muchos secretos que, Diego, si nos permitís, vamos a seguir repasando después de la pausa. Hacemos un breve corte y ya volvemos a Dicen que Dicen con Diego Cabot.